Buenas noches, chicos. Vamos a seguir con las clases de endocrino. La segunda clase corresponde al síndrome de ovario poliquístico. Hablamos de que es un hiperandrogenismo ovárico funcional. Vamos a compartir pantalla. Entonces, a ver, vamos a colocar, vale. Entonces, más o menos entre un 2 y un 5% de mujeres en edad reproductiva van a presentar este síndrome, ¿verdad? Y se van a presentar con anovulación e hirsutismo. Generalmente es una disfunción endocrino-metabólica. Hay un trastorno en la retroalimentación hormonal, alterando la interacción cíclica coordinada entre ovario y cerebro. Entonces, se caracteriza por un desorden en la foliculogénesis asociado a una mayor tendencia en la secreción de andrógenos, que puede manifestarse con anovulación, infertilidad, oligomenorrea, obesidad, hirsutismo, resistencia a la insulina, dislipidemia. En condiciones fisiológicas, la mujer sintetiza hormonas masculinas que son responsables de la presencia del vello corporal, de la fuerza muscular, de la libido. Además, la presencia de ovarios poliquísticos debe asociarse cuando hay una mujer adolescente o en edad reproductiva que presenta todas estas características ya comentadas. Entonces, hirsutismo, acné, que son manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo. Hay irregularidades menstruales, obesidad, resistencia a la insulina, como ya dijimos, infertilidad. Generalmente, el ovario es una fábrica de hacer andrógenos, como dicen por ahí, de hacer esteroides, perdón, igual que la glándula suprarrenal. Encontramos entonces progesterona, estrógenos y andrógenos. Principalmente en ovario y en corteza suprarrenal se consiguen androstenediona en un 49% en ovario, 49.5% también en corteza suprarrenal, testosterona 25% en ambos, la dihidroepiandrosterona sulfato y la dihidrotestosterona, que son componentes primarios o precursores de los andrógenos naturales, testosterona en el hombre y los estrógenos en la mujer. Entonces, a través de la conversión de andrógenos débiles en la periferia, el 50% se produce testosterona, porque la mujer no produce testosterona directamente. Ahora, hay unos factores involucrados en la génesis de los ovarios poliquísticos. Se dice que hay una base genética, una agregación familiar, porque se puede comprometer a otros miembros de la familia. Tanto las hijas como las hermanas, como los hijos de una paciente que presente ovarios poliquísticos puede manifestar algún rasgo fenotípico de este síndrome. En la actualidad se ha considerado como una enfermedad familiar multigenética que afecta además al varón. Hablamos de que hay factores ambientales, además, de que hay retardo en el crecimiento intrauterino. Fíjense, esto entra dentro de los factores ambientales, especialmente en las primeras etapas del desarrollo humano. Pueden convertir una predisposición genética en la expresión fenotípica del síndrome de ovario poliquístico en una mujer adulta. Hablamos de que el hiperandrogenismo materno en etapas cruciales del desarrollo fetal puede ser el causante de cambios permanentes en la fisiología del feto. O sea, y puede llevar al desarrollo del síndrome de ovario poliquístico en su vida adulta. Entonces, eventos que ocurren durante la vida intrauterina, por ejemplo, hiperandrogenismo, diabetes gestacional,
sobrepeso y obesidad en la madre durante el embarazo además de una insuficiente nutrición dentro del ambiente materno, intrauterino, pueden afectar el metabolismo celular de los tejidos diana, causando entonces alteraciones genéticas que permiten el desarrollo de un síndrome de ovario poliquístico en una mujer adulta. Esto implica algún tipo de programación en el eje metabólico endocrino en la vida fetal. También están relacionados el retardo del crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer, hay un descontrol de la esteroidogénesis, factores tróficos que afectan la granulosa del ovario. O sea, aunque la integridad funcional de las células de la granulosa de los folículos en el síndrome de ovario poliquístico, esto se mantiene, la respuesta a la hormona folículo estimulante no se sostiene, es inadecuada. Hay una disregulación en la esteroidogénesis que contribuye a la alteración de la secreción de hormonas ováricas y adrenales. Hay un defecto intrínseco en las células de la teca, hay un defecto en el proceso apoptótico de la maduración del folículo. Sabemos que en un síndrome de ovario poliquístico hay luteinización prematura del folículo. Hay aumento en el volumen de las células de la teca, hay aumento en la estimulación de la hormona luteinizante a las células de la teca y hay aumento en la sensibilidad de estas células a la hormona luteinizante. De manera que la hormona luteinizante aumenta la producción y secreción de andrógenos por las células de la teca. Se sabe que se detiene la maduración de ese folículo en desarrollo con degeneración, atresia y apoptosis. Entonces hay una progresiva acumulación del líquido folicular y expansión del antro en la medida de que el folículo aumenta de tamaño. Hay una señalización aberrante de la insulina por alteración de la expresión genética. El factor de crecimiento insulinoide es un receptor tirosinoquinasa que comparte homología estructural y funcional con el receptor de insulina presente en el ovario. De manera que la insulina da una respuesta anormal, estimula directamente a las células de la teca para producir andrógenos e inhibir la síntesis de las proteínas fijadoras de hormonas sexuales. Entonces, esto conduce al aumento de la concentración de andrógenos libres a nivel plasmático. La hiperinsulinemia, además, estimula el desarrollo de los folículos antrales y aumenta la sensibilidad de las células de la granulosa a la hormona folículo estimulante, lo que produce un aumento del número de folículos y aumento del ovario, del volumen ovárico, que es característico a nivel de imagen de un ovario poliquístico. A ver, no vamos a olvidar que entonces el aumento de la hormona luteinizante y de la insulina en el síndrome de ovario poliquístico llevan a una sobreexpresión enzimática que conduce a una mayor producción de andrógenos intrauterinos. Eso se suma a los factores paracrinos locales y alteran el desarrollo folicular. Ahora, también hablamos de que hay como factor involucrado en la génesis, tenemos al estrés oxidativo, que conlleva a una disfunción mitocondrial. Hay peroxidación lipídica como mecanismo de daño celular. Estos pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen altos niveles de marcadores de oxidación y se ha observado que es mayor en los fenotipos de ovario poliquístico con hiperandrogenización o con hiperandrogenismo. Ok, ahora, los mecanismos fisiopatológicos, o sea, continuamos porque los factores que predisponen al síndrome forman parte de los mecanismos fisiopatológicos. Fíjense, hablamos de los factores hereditarios. Ya está comprobado que hay varios genes involucrados como factores de formación del ovario o están
involucrados en el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico. Esta teoría está fundamentada en la identificación de varios genes reconocidos como factores de riesgo. Voy a nombrarles algunos. La fibrilina 3, que está asociado a la resistencia de la insulina en mujeres con ovario poliquístico, genes que están involucrados en el metabolismo y señalización de la insulina, factor de transcripción 7 tipo 2, hay un gen relacionado con el tejido adiposo que está asociado a la obesidad, el gen de la globulina transportadora de hormonas sexuales, el gen del receptor de la hormona folículo estimulante, hay un microRNA que es una pequeña molécula de RNA que está involucrada en la génesis, todos ellos asociados al aumento de la expresión del síndrome de ovario poliquístico o a la respuesta normal de estos genes. A ver. Tenemos que hay una falla en los mecanismos de contrarregulación de la secreción de gonadotrofinas como segundo punto. A ver, pasa que cuando hay un aumento de la secreción hipotalámica pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas, conduce a un aumento relativo en la secreción hipofisiaria de la hormona luteinizante sobre el nivel de la folícula estimulante. Sabemos que la hormona luteinizante aumenta la producción y secreción de andrógenos por las células de la teca, ya lo mencionamos antes. Como la luteinizante es la responsable de convertir precursores androgénicos en testosterona y la folícula estimulante a su vez se encarga de transformar andrógenos provenientes de la teca ovárica en estrógenos, el resultado neto es un desbalance que se expresa en un exceso de andrógenos circulantes. Por otro lado, la resistencia a la insulina también tiene un rol en la gesta de este síndrome o en la patogenia del ovario poliquístico, porque actúa de forma sinérgica sobre la hormona luteinizante, favoreciendo el aumento de andrógenos y disminuyendo la síntesis hepática de globulina transportadora de hormona. Esto lo que va a producir es un aumento de la testosterona libre. Lo promueve. A ver. En algunos pacientes se puede observar que participa un eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. También en algunas pacientes con SON, ¿verdad? Los mecanismos responsables del exceso de andrógeno involucran la participación del origen entonces central, periférico y adrenocortical. El exceso de andrógenos es un 70% de origen ovárico y un 30% de origen adrenal, donde aparte la testosterona alta puede tener niveles o conducir a niveles elevados de la dihidroepiandrosterona, que ya habíamos hablado de ella, es un andrógeno activo de la testosterona, sintetizado principalmente en próstata, testículos, folículos pilosos y glándula suprarrenal, que en las mujeres va a provocar el desarrollo de caracteres sexuales masculinos, un androgenismo, incluyendo el agravamiento de la voz o la presencia de vello facial. También tenemos aumentada la dihidroepiandrosterona sulfato, que también es un andrógeno, por supuesto, componente básico en la formación de la testosterona en el hombre y del estrógeno en la mujer. Perdón. Normalmente en la mujer contribuye a la libido normal y a la satisfacción sexual. Su aumento está relacionado con el síndrome de ovario poliquístico, en el síndrome de ovario poliquístico con, ya lo hemos mencionado, hirsutismo, piel grasa, acné, periodos menstruales irregulares e infertilidad. Y la androstenediona, que es una hormona esteroidea, precursor común de las hormonas sexuales masculinas y femeninas, también la podemos conseguir elevada en sangre. Ok, la androstenediona, también otro estrógeno masculino, sobre todo, tiene una
Hay un 50% producido a nivel de la glándula suprarrenal y un 50% en ovario. El 90% de la DEA, o sea, dehidroepiandrosterona, es de origen adrenal. Y la DEA sulfato, un 99% adrenal. Esto está relacionado, ¿por qué? Porque la embriología de la corteza suprarrenal proviene del epitelio celómico de la superficie media del pliegue urogenital. Recuerden un poquito embriología. Y las células de granulosa del ovario tienen el mismo origen embriológico. Ajá. Eso, o el síndrome de ovario poliquístico y su comorbilidad pueden precipitar problemas psicológicos. El estrés, la ansiedad, la depresión, disminución en la calidad de vida por esos cambios corporales, por esos cambios en la imagen corporal. Producen autoestima, disfunciones psicosexuales. Esto puede ser un gatillo para liberar endorfinas, catecolaminas y el aumento pulsátil de la hormona adenocorticotropa. A su vez, todo esto puede actuar en la zona reticular de la corteza adrenal de una paciente con síndrome de ovario poliquístico. Tendrá mayor sensibilidad y que va a estar determinada por la carga genética y de esta manera estimularse la mayor producción de andrógenos adrenales. Un 40% de los pacientes con síndrome de ovario poliquístico pueden cursar con hiperprolactinemia. Esto puede estimular receptores de la glándula suprarrenal y aumentar la síntesis de dehidroepiandrosterona. Lo hablamos en la clase de hiperprolactina, ¿verdad? Que también puede involucrar o estar involucrada o copresente en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué pasa entonces con el folículo ovario? Estos folículos, por todo lo hablado anteriormente, se destruyen debido a la presencia de hormonas masculinas que impiden la maduración de un óvulo fecundable. Al no producirse la ovulación, no se produce cuerpo lúteo, que es el que regula la segunda mitad del ciclo menstrual. Y entonces conlleva o produce oligomenorrea. Al destruirse el folículo va a generar cicatrices que se transforman en tejido conjuntivo y fibrosis. Ajá. Los andrógenos, manifestaciones cutáneas del hiperandrogenismo, básicamente el acné, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el acné? A nivel de piel, los andrógenos producen proliferación de las glándulas sebáceas y las papilas dérmicas debido a una conversión de testosterona a 5-alfa reductasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que se origina una hiperkeratosis folicular, generándose comedones con cambios en la flora bacteriana, generalmente con procesos inmunológicos e inflamatorios. Hay ruptura folicular e infección. El tejido adiposo juega un factor muy importante en la génesis del ovario poliquístico. Él tiene una función esteroidogénica intrínseca y es un tejido blanco para los andrógenos. Podemos conseguir entonces obesidad, hiperandrogenismo y ovario poliquístico. También podemos conseguir obesidad sin hiperandrogenismo clínico, o sea que no hay clínica para definirlo, pero hay ovarios poliquísticos, además de la obesidad. Podemos conseguir tanto obesidad como hiperandrogenismo clínico sin ovarios poliquísticos definidos. Hay ovarios poliquísticos, hiperandrogenismo sin obesidad. Todo es una gama de presentaciones clínicas. A ver, hay factores pronósticos asociados al síndrome de ovario poliquístico. Entonces, en estos pacientes hay aumento del riesgo de padecer obesidad, un 30% en las pacientes con una cintura mayor de 88 centímetros, que también es riesgo para la intolerancia y la resistencia a la insulina. Ajá. Dentro de estos factores también hay mujeres que tienen un 30 o un 40% de padecer intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, mujeres mayores de 48 años con síndrome de ovario poliquístico. También tienen un 2 a un 10
tienen un 10% las mujeres con ovario poliquístico de presentarse posteriormente una diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque hay una disminución significativa de la sensibilidad periférica a la insulina. Ok. También se puede presentar enfermedad cardiovascular porque aumenta la enfermedad macrovascular y trombosis como consecuencia del hiperandrogenismo y de la misma resistencia a la insulina. Ellos promueven un perfil lipídico protrombótico, o sea que aumentan las estadísticas de presentar enfermedad cardiovascular en estas pacientes. Además, como hay predominio de estrógenos con relación a los progestágenos, va a producirse mayor prevalencia de hiperplasia y carcinoma endometrial. Eso está demostrado. Vamos a conseguir alteraciones en la infertilidad, de la fertilidad por la anovulación y la alteración hormonal. En estos pacientes se van a observar una alta tasa de abortos e infertilidad. Va a haber complicaciones del embarazo. Si la paciente logra embarazarse, puede generarse en ella diabetes, sobre todo pacientes que no están controladas. Diabetes gestacional, porque se agrava la hiperinsulinemia preexistente. Además, en la embarazada con síndrome de ovario poliquístico hay una elevada concentración de andrógenos y hay un aumento de la concentración de insulina y de triglicéridos. Entonces, esto puede conducir a una hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia y eclampsia. Es muy importante que recuerden que esta sintomatología puede causar como factor desencadenante de reprogramación fetal. Entonces, aumentando la frecuencia de niños con bajo peso al nacer, con riesgo de desarrollar síndrome de ovario poliquístico en su vida adulta, y el nacimiento de niños prematuros. Esta lámina vemos a nivel anatómico la presencia de unos ovarios grandes, ¿verdad? Esta lámina está muy bonita, un dibujo. Se dice que se forman cadenitas o como en rosario de folículos ováricos. Y esta otra imagen es una imagen ecográfica donde vemos un ovario que está lleno en su periferia de varios folículos, todos inmaduros, son folículos pequeñitos, no hay folículo dominante. Estas son manifestaciones cutáneas. Tenemos el acné, aquí vemos comedones, manchas ya de la degeneración de la fibrosis de los mismos comedones postinfecciosos. Tenemos aquí hirsutismo severo en una paciente femenina, hay aumento del vello facial. Aquí tenemos una presentación clínica muy interesante. Esto es una lesión característica de la resistencia a la insulina. Nosotros cuando vemos pacientes en la práctica médica que vienen al examen físico, observamos estas lesiones, por supuesto ellos vienen con una clínica, ¿verdad? Una expresión clínica ya específica, y observamos estas lesiones y ya sobreentendemos que este paciente pudiera tener muy probablemente una resistencia a la insulina asociada a un síndrome de ovario poliquístico. No en todas las mujeres va a presentarse de esta manera. Ahora, este trastorno se llama acantosis. Es una hipertrofia o aumento de la pigmentación, hipertrofia de la piel, y observamos que es una piel oscura y engrosada, generalmente en zonas de pliegue, cuello, axila y en la ingle. En esta lámina vamos a observar en la parte superior izquierda de la lámina una paciente adulta con hirsutismo severo. Observen, es una chica con vellitos en los brazos, en las piernas. A nivel del vello púbico es exagerada la presencia de vello púbico. En la zona inferior estamos, fíjense, un hijo de una madre con ovarios poliquísticos. ¿Qué observamos? Un clítoris hiperplásico, hay un orificio uretral en esa base, ¿verdad?
hay engrosamiento de los labios mayores, están fusionados en la línea media en la parte superior. Estos pacientes pueden presentar una pubarquia prematura con compromiso de la función testicular en el hombre, lo cual está asociado con infertilidad y esterilidad, pues. Y hay una hiperplasia virilizante congénita caracterizada por una ambigüedad genital, como lo estamos viendo en esta lámina, virilización de los genitales externos en la mujer. Aquí tenemos un paciente con el aumento de vello. Observen que hay bastantes vellitos. Ahora, yo les puse la imagen esta como conclusión, es para que no olviden la importancia de observar de los factores que se involucran en un síndrome de ovario poliquístico, porque es tan sencillo controlar. El control es muy importante. Fíjense, les resumí. En la etiopatogenia del síndrome de ovario poliquístico hay factores genéticos, protectores y predisponentes que se asocian a múltiples factores ambientales. Recuerdan que les comenté en el embarazo, los trastornos de la madre de base, hiperandrogenismo, diabetes mellitus, obesidad, la nutrición a nivel en la embarazada, que intraútero, pues a nivel intraútero lo que se puede presentar es una desnutrición materna, que son factores ambientales o forman parte de los factores ambientales. Tenemos las alteraciones neuroendocrinas que incluyen aumento de la amplitud y la frecuencia de generación de los pulsos hipoficiarios de la luteinizante y de la bioactividad de esta hormona. Hay una disminución de la sensibilidad hipotálamo hipoficiaria a la LH, o sea, a la luteinizante, que aparentemente está relacionada con el hiperandrogenismo. Este hiperandrogenismo es la consecuencia de un mayor número de folículos antrales funcionales con alteraciones intrínsecas en la actividad esteroidogénica y una sensibilidad aumentada a la LH, a la insulina y al IFG, que es el factor de crecimiento insulinoide. Además, asociada al incremento de la fracción libre de la testosterona circulante, consecuencia de la disminución de la producción hepática de la globulina fijadora de hormonas esteroides. También tenemos que la hiperinsulinemia es un factor primario en el síndrome primario, programado genéticamente, pero modificable por factores ambientales, que contribuye en forma clara en todo su espectro fisiopatológico. La influencia de los factores ambientales contribuye a la expresión clínica de este síndrome. Importante la detección precoz del síndrome, porque se pueden tomar medidas preventivas de las complicaciones, o sea, podemos prevenir la diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular, la hiperplasia, el cáncer endometrial, y en las embarazadas podemos prevenir el aumento en la tasa de abortos en el primer trimestre, y la preeclampsia y la eclampsia, la diabetes gestacional, en el segundo o tercer trimestre del embarazo generalmente, y la restricción del crecimiento intrauterino, del crecimiento fetal. Entonces, además, importante, ustedes tienen la responsabilidad de informar a sus pacientes sobre el riesgo elevado de transmisión hereditaria para ella y sus familiares. Bueno, chicos, espero que hayan aprovechado la clase o que la aprovechen. Como siempre, aboquen, refuércense en los mecanismos fisiopatológicos. Buenas noches.